Dice la palabra del Señor en la carta a los Efesios, capítulo 6, y específicamente en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En mi entrega pasada yo comencé a analizar con ustedes en qué consiste la armadura espiritual que Dios ha puesto a nuestra disposición, y tristemente solamente tuvimos tiempo de ver una de las piezas de dicha armadura. Entiéndase, el cinturón de la verdad. Vean que en la primera parte del versículo 14, el apóstol Pablo nos exhorta a estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pero ahora el apóstol Pablo añade otras piezas de dicha armadura, que es lo que vamos a continuar mirando en esta entrega. Menciona Pablo que aparte de ceñir nuestros lomos con la verdad, debemos vestirnos con la coraza de justicia y debemos calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. De manera que estas son las dos piezas que vamos a ver en esta presente entrega, esperando que la misma sea de bendición nuestra disertación. Ya en lo adelante vamos a continuar viendo lo que es la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, etc. Así es que vamos entonces, hermanos, a ver que aparte de que nosotros debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, como dice el versículo 14 en su primera parte, también el texto nos enseña que debemos ponernos la coraza. Debemos ponernos la coraza. La coraza, hermanos, era la pieza más grande de la armadura que utilizaba el soldado romano, porque recuerden que se trataba de la que cubría el pecho y la que protegía todos los órganos vitales. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí que nosotros debemos protegernos con la coraza de justicia. Ahora, pastor, ¿qué es esta justicia?, me preguntará usted. Bueno, la palabra justicia es utilizada en la Escritura para referirse a la vida justa del cristiano, que se deriva, obviamente, de la justificación, que es la primera obra de la gracia. Y ciertamente, hermanos, yo creo que ningún cristiano podrá enfrentar los embates de Satanás, los embates del enemigo, si no posee un claro entendimiento de la doctrina bíblica de la justificación. La justificación por la fe, queridos hermanos, es el nervio central del Evangelio. Yo creo que todos los que son justificados por Dios son también capacitados por el Espíritu Santo para vivir en santidad, para vivir a la altura de lo que nosotros somos como cristianos. Y déjenme decirles que si nuestro entendimiento de esta doctrina es defectuosa, toda nuestra vida cristiana será defectuosa también. Porque al que Dios justifica, también lo santifica para que viva como lo que es, un cristiano. Y hermanos, evidentemente si nosotros analizamos a vuelo de pájaro lo que enseña la carta a los Efesios, que es de donde estamos extrayendo el principio de la armadura de Dios, a vuelo de pájaro en los capítulos 4 al 6 completo, que es la parte práctica, digamos, de esta carta, porque la carta a los Efesios posee dos grandes divisiones naturales. Los capítulos 1 al 3 son eminentemente doctrinales, pero en los capítulos 4 al 6 son eminentemente prácticos. Los cristianos, allí se nos enseña, deben vivir como cristianos. O sea, deben mostrar en sus vidas diarias que son esencialmente distintos de los no cristianos. Por ejemplo, el capítulo 4, versículo 1 dice Pablo que andéis
conforme a la vocación con que fuisteis llamados. En el versículo 17 dice Pablo que en cuanto a la pasada manera de vivir, ya no debemos vivir conforme al viejo hombre, sino conforme al nuevo. Versículos 22 al 24, Pablo desciende a los detalles particulares de lo que significa despojarse de una serie de hábitos pecaminosos que no deben caracterizarnos como cristianos. Así que no debemos ser como los que no conocen a Dios, dice el verso 17. Así que tanto en esos versículos que así menciono rápido, como en el capítulo 5, versículo 9, donde Pablo dice que antes éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor y que debemos andar como hijos de luz, el apóstol Pablo utiliza en esos textos la palabra justicia para referirse precisamente a la vida justa del cristiano. Y es interesante que en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 7, hablando Pablo de su comportamiento en el ministerio, él dice que él empleaba armas de justicia a diestra y a siniestra. O sea, ¿cómo se defendía Pablo? Bueno, teniendo una vida justa delante de Dios y de los hombres, por supuesto. Así que cuando un creyente no está haciendo un esfuerzo genuino de vivir en santidad, en dependencia del Espíritu Santo, ese creyente será presa fácil del pecado, no tendrá defensa alguna contra las acusaciones de Satanás, su conciencia le molestará continuamente, será ineficaz en su testimonio ante el mundo, incrédulo, y hermanos, perderá su gozo ese creyente. Por eso es que la Biblia coloca el gozo y la obediencia uno al lado del otro. Y es por eso que el apóstol Juan, por ejemplo, nos dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 4, él dice: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y uno de los temas de primera de Juan, si ustedes analizan la carta, es la obediencia del creyente precisamente. Así que el gozo y la obediencia, hermanos, están relacionados. La falta de obediencia acarrea falta de gozo. El único cristiano gozoso es el cristiano obediente. Y eso es interesante que nosotros lo destaquemos en esta meditación. Hermanos, yo me pregunto, ¿qué fue lo que ocurrió con David, por ejemplo, después de pecar con Betsabé? Para que ustedes vean, hermanos, una ilustración clara de lo que estamos diciendo. ¿Qué sucede en la vida del creyente cuando pierde el gozo? ¿Y por qué lo ha perdido muchas veces? ¿Qué fue lo que ocurrió con David después de pecar con Betsabé? Bueno, David trató de mantener su pecado oculto. ¿Y qué pasó? Bueno, que su vida se tornó miserable. Dice el Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, dice David. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y hermanos, yo me pregunto, ¿quién será aquel que puede hacerle la guerra a Satanás en esa condición? Hermanos, si nosotros vamos a pelear bien esta guerra, necesitamos ponernos la coraza de una vida santa, de una vida que sea consecuente con nuestra fe, con lo que profesamos. De manera que debemos renovar nuestras mentes con la verdad, como aprendimos la semana pasada, y de esa manera, así como debemos renovar nuestras mentes con la verdad de Dios, recuerden, hermanos, la primera pieza de la armadura, bueno, de la misma manera debemos esforzarnos, amparados en el poder de Dios, para vivir de acuerdo con la verdad, para vivir de acuerdo con la verdad. Pero en tercer lugar, Pablo nos dice que también, aparte de ponernos esa coraza de justicia, aparte de que nosotros debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, hay una tercera pieza que él menciona en el versículo 15. A ver cuál es. Dice el versículo 15 de Efesios capítulo 6, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esto es interesante.
El soldado romano utilizaba una sandalia hecha de cuero llamada caliga. Así se llamaba esa sandalia que utilizaba el soldado romano, caliga. Ahora se trataba, hermanos, de algo así como una media bota tachonada, no sé si la han visto, con clavos en la suela. Lo que pasa es que esas sandalias se ataban firmemente a los tobillos del soldado, dándole cierta firmeza a la hora de tener que enfrentarse con el enemigo en una lucha cuerpo a cuerpo, porque así era la lucha, cuerpo a cuerpo. De hecho, la palabra lucha, que traduce en el griego, la versión Reina Valera, en Efesios capítulo 6, cuando dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, es la palabra palé en griego, que significa precisamente una lucha cuerpo a cuerpo. Así que el soldado romano tenía que enfrentar una lucha cuerpo a cuerpo con su adversario, y de esa manera, hermanos, la sandalia con esos clavos en la suela era lo que le daba realmente rapidez muchas veces también en el movimiento. Así que un calzado adecuado era imprescindible en aquellos días para poder pelear bien. Yo creo que en cierto modo la vida del soldado, dependía mucho del calzado que llevaba puesto. Así es. Y Pablo nos dice que lo mismo ocurre con el cristiano. El calzado es una pieza fundamental de su armadura. O sea, hermanos, debemos calzarnos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora bien, ¿y eso qué significa en términos prácticos y aplicándolo en el terreno espiritual? Bueno, hermanos, que así como las botas del soldado romano le daban estabilidad y movilidad, aun cuando tenían que atravesar terrenos difíciles y escabrosos, de la misma manera el evangelio, hermanos, nos provee a nosotros como cristianos toda la estabilidad y toda la firmeza que usted y yo necesitamos. De hecho, Pablo le llama el evangelio de la paz, aquí en el versículo 15. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Por qué le llama el evangelio de la paz? Bueno, mis hermanos, porque el evangelio es aquello que anuncia a los hombres la paz con Dios. Efesios 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la esencia del evangelio. El punto que Pablo está haciendo aquí es que el creyente debe estar firmemente enraizado en esta verdad del evangelio, hermanos. Ese es el punto. Cuando Satanás quiera venir a atacarnos, cuando Satanás quiera venir a poner dudas en nuestros corazones o a seducirnos a pecar contra Dios, debemos pararnos con firmeza en el evangelio de la paz y decirle, óyeme bien, Satanás, Dios me ha amado con un amor eterno, de tal manera que envió a su Hijo a morir por mí. Antes yo era su enemigo, pero por causa de Cristo, de su justicia perfecta, de su muerte en la cruz, ahora he sido adoptado en la familia de la fe y Dios es mi defensor, Satanás. Eso debemos decirlo. Cuando Él quiera ponernos dudas en la mente y cuando quiera seducirnos a pecar contra Dios. Miren, hermanos, muchos problemas vienen a nuestras vidas como cristianos. ¿Saben por qué? Porque no meditamos tanto como deberíamos meditar en estas verdades sencillas del evangelio. Sobre todo cuando estamos atravesando por periodos de aflicción y de tentación. Noten cómo Pablo aplica estas doctrinas en Romanos capítulo 8, versículo 31. Lo puedes buscar, Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Y qué dice Pablo allí en Romanos 8:31? Dice Pablo, esa verdad tan grande, hermano, a mí me encanta este pasaje. Dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y dice,
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Pregunta Pablo y responde: Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y dice Pablo y pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, no probable, no, seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y por si se me quedó algo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. ¡Wow! ¡Qué gran verdad! Sí, somos débiles. Sí, el enemigo es poderoso, es astuto, es cruel y la lucha es constante. Pero Dios es nuestro Padre, óyeme bien, y nada podrá separarnos de su amor, porque por medio de la fe estamos unidos a su Hijo Jesucristo, escondidos en Él. Y en ese refugio, hermanos, permaneceremos por los siglos de los siglos. Así que con nuestros pies afianzados en esa verdad, calzados con ese anuncio glorioso de la palabra de Dios, no solo podremos permanecer firmes contra los embates de Satanás, del enemigo de nuestras almas, sino que podremos seguir hacia adelante, hermanos, atravesando montañas y terrenos peligrosos para anunciar a otros también el evangelio de la paz. No hay razón para paralizarnos de miedo y mucho menos para tirar la toalla, hermanos. Vistámonos con toda la armadura de Dios y sigamos peleando, que todavía, hermanos, todavía queda mucho terreno por conquistar. Que el Señor nos bendiga y nos fortalezca con estas palabras, y en la próxima entrega hablaremos de la espada del Espíritu y también hablaremos del yelmo de la salvación. Que Dios te bendiga.